¿Qué tal amigos? Estamos abriendo conversación desde un episodio más de Los Alquimistas del Poder. Hoy vamos a darle espacio a esa grilla que desata todo tipo de pasiones en un país como el nuestro donde se ama al fútbol. Como invitado tenemos a un personaje que es un referente siempre que hablemos de buen fútbol. Él es Emilio Maurer, expresidente del Puebla de la Franja y exdirectivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Con don Emilio vamos a conversar de las mafias y los entretelones que desde hace años han priorizado los negocios por encima de la calidad futbolística del balompié mexicano. Soy Rubí Soriano y los invito a que se queden con nosotros porque con don Emilio siempre hay polémica. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Emilio Maurer. Le agradezco mucho que nos acompañe en este espacio de los alquimistas del poder para hablar no precisamente del poder de la política, sino del otro poder que usted conoce bien y al que desafió. Estamos hablando del poder del fútbol. ¿Cómo está, don Emilio? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado pues a dar mis conceptos y a platicar sobre un tema que es apasionante terriblemente, como es el fútbol. Así es. Bueno, a casi 3 décadas de esos tiempos de gloria futbolera donde tuvimos a un Puebla campeón, con esos personajes inolvidables que, bueno, pues todos conocemos, Aravena, Poblete, Larios. Hoy vemos que el fútbol mexicano no ha evolucionado tanto en su calidad deportiva, don Emilio, pero sí en la forma de hacer negocios extra futbolísticos. Vamos a abrir conversación a fuego vivo y yo le preguntaría quiénes son esos personajes oscuros que, como los Corleone, han dañado y siguen dañando al balompié mexicano. Bueno, mire, esos personajes no son tan oscuros, son brillantes, muy brillantes. Tienen, definitivamente, el fútbol mexicano no ha progresado ni progresará mientras el fútbol mexicano dependa de la televisión. Tengo que aclarar perfectamente bien. La televisión es importantísima para el fútbol mexicano, pero televisando lo que es el partido de fútbol, no manejando el fútbol en sí. Y aquí en México lo que pasa que el que maneja el fútbol en sí es Televisa y ahora invitó a su socio TV Azteca. Mientras esos dos personajes, vamos a decir personajes, porque detrás de las televisoras pues hay personajes dueños de estas televisoras, ¿no? Mientras estos personajes manejen el fútbol de México no progresará. ¿Por qué no progresará? Porque siempre antepondrán lo económico a lo deportivo. Aunque también tengo que decir, el fútbol necesita, por supuesto, de lo económico. Si no, no podría uno traer un equipo poderoso, no podría contratar con los sueldos que en este momento se pagan, ¿no? Sí se necesita el dinero, sí se necesita que sea negocio, pero se necesita que sea un negocio repartido para todos, ¿no? Y siempre pensando en que yo voy a ganar, pero yo voy a ganar mucho dinero, pero voy a hacer algo por el fútbol amateur, por los chavos jóvenes, porque voy a ser jugadores con una mente muchísimo más abierta, que yo voy a ganar a como dé lugar, que es lo que pasa aquí en México. Para quienes vemos el fútbol desde afuera, pues es difícil entender estos alcances millonarios que bien menciona con el monopolio de las televisoras y que están metidas de lleno en controlar el deporte mexicano, porque no solamente el fútbol, lo vemos también con otras disciplinas. Pero de pronto, don Emilio, los exorbitantes contratos que manejan directivos, promotores, la misma Federación Mexicana de Fútbol, hacen todo un show, convenios, arreglos que están muy lejos de la portería y de los vestidores de los propios jugadores, porque en este gran negocio de toma y daca es preocupante lo que estamos viendo en los últimos meses y me remito a un caso en particular, el caso del Cruz Azul y el escándalo de Billy Álvarez, con todo este presunto desvío de millones de dólares para empresas de dudosa procedencia. ¿Qué opina de esto, que de pronto el fútbol mexicano se ha contaminado con toda esta inyección de recursos que no sabemos de dónde vienen o a dónde van? Mire, yo le vuelvo a decir
el principal manejo del fútbol es la televisión. Y le voy a platicar rápidamente, ¿no? Cuando nosotros llegamos al fútbol mexicano, cuando fue el tiempo de los cachirules, ¿se acordará? Sí. Ya llovió sobre esos tiempos, pero nosotros llegamos a la Federación Mexicana de Fútbol exactamente en los cachirules, ¿no? Hicieron renunciar a los entonces que manejaban el fútbol mexicano, ¿verdad? Y nosotros por votación entramos, ¿no? Bueno, el último contrato que tenía firmado Televisa con la selección nacional, que la selección nacional es el principal modo de hacer dinero, porque es un cheque al portador. Bueno, nosotros en el último partido que tenía firmado Televisa con la selección, con la Federación Mexicana de Fútbol, era por $5,000 por partido, y fue contra Bélgica, un partido amistoso, porque a ese mundial no fue México, ¿no? $5,000 por partido. Vaya, suena verdaderamente escalofriante. Exorbitante. Nosotros a los 15 días de haber tomado la Federación Mexicana de Fútbol, ¿verdad?, que ya no teníamos contrato con Televisa, porque nosotros en los tiempos nuestros, no es por echarnos loas, pero fue cuando Televisa no manejó el fútbol mexicano. En ese entonces nosotros a los 15 días, repito, tuvimos un partido, la selección nacional contra la selección nacional de Brasil en Los Ángeles, y ya a los 15 días cobramos, en lugar de $5,000, cobramos $75,000. Wow. Entonces, vaya, yo le quiero decir, ahorita lo que se cobra es 1,000 veces más, pero yo le quiero decir, en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, la diferencia en 15 días fueron $70,000 por partido. Y después llegamos a cobrar $170,000 por partido, todavía en nuestros tiempos, a los siguientes partidos. Eso es la selección nacional. Y nosotros luchando, ¿no?, logramos ingresar a la Copa América. La Copa América es el escenario más importante que México puede asistir. Más importante porque ahí lo ve el mundo. Es una liga, la Copa América, Sudamérica, es una liga fuertísima, es una liga en que obviamente jugar en un partido oficial contra Brasil, contra Argentina, contra Chile, contra los gigantes sudamericanos, pues nos da beneficios tanto de dinero como el fútbol, ¿no? Como aprender al fútbol, ¿no? Bueno, pues logramos eso. ¿Y qué pasó? Se acabó, lo quitaron. ¿Por qué? Por el contrato de la televisión. Televisa no tenía ese contrato y Televisa suspendió y sacó a México de la Copa América. Un crimen fabuloso, sacar a México de la Copa América. Y todo, le voy a decir para que entiendan los que nos están escuchando, ¿no? O sea, no es lo mismo jugar México, la selección de México contra Brasil, ¿no?, que la selección de México contra Haití, que es como jugamos en CONCACAF, que es lo nuestro, ¿no? Que cuando nos fuimos a la Conmebol, no nos fuimos a la Conmebol porque no podíamos salirnos de CONCACAF, pero hicimos los movimientos necesarios para estar en la Conmebol de invitados, ¿verdad?, y jugar ahí, ¿verdad? Pues eso es una gran diferencia, con el respeto que me merece Haití, ¿no? Yo, en las giras que tuvimos cuando yo estaba en la Federación Mexicana de Fútbol, estuvimos por Haití, por las islas, ¿no?, y promoviendo el fútbol. Tuve una junta ahí con la gente. Yo era presidente de Selección Nacional y vicepresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y fuimos a promover el fútbol y nos sentamos con los de Haití, Curazao, etcétera, ¿no? Y le dijimos, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan para empujar esto? ¿Qué necesitan para que esto mejore? ¿Y sabe qué nos contaron? Nos dijeron, ¿qué le dijeron? Necesitamos balones. O sea, fíjese, balones. No tenían balones. Eso es CONCACAF. Wow. Entonces, mientras nosotros estemos en CONCACAF, nos hayan cerrado
la Copa América y la Copa de Libertadores, que modestia aparte, todo eso nosotros lo logramos, ¿verdad? Pues México estará estancado. Yo le preguntaría, es algo difícil, pero también es bueno vislumbrar qué se puede hacer. ¿Cómo hacer una limpia del balompié mexicano, don Emilio? Pues hombre, echándole valor y exigiendo lo que tiene que exigirse, ¿no? Mire, la Federación Mexicana de Fútbol tenía comité de la primera división. El comité de la primera división estaba formado por miembros directivos de los equipos de la primera división, y ahí había un presidente de la primera división. Ahí yo fui presidente de la primera división. Presidente que dependíamos de la votación de todos los equipos que estaban ahí, ¿verdad? Hacíamos juntas 2 o 3 veces por mes y se manejaban lo que se tenía que manejar. Eso de un plumazo lo quitaron. Había un consejo nacional en que estaba la tercera división, la segunda división, ¿no?, el sector amateur, ¿no?, y la primera división. Eso de otro plumazo lo quitaron. Pusieron empleados en el comité, un empleado con un sueldo fabuloso que depende, pues, y así me generará usted de quién, de los señores de la televisión. Y pusieron en lugar del Consejo Nacional otro empleado fabuloso, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que depende de los señores televisivos. Entonces, mientras eso no se limpie, mientras eso no se quite, México seguirá estancado, desgraciadamente, porque no hay proyección, ¿no? Tenemos los señores la Junta de Dueños. Todo esto fue sustituido por una Junta de Dueños. La Junta de Dueños son los dueños, valga la redundancia, de los equipos, nada más los dueños. Y se juntan 2 veces al año. Llegan en helicópteros, llegan en coches blindados. Eso qué bueno, está bien. Si tienen dinero, pues que lleguen, qué bueno, ¿no? Y deciden lo que deciden, pensando en cómo comprar otro helicóptero o cómo comprar un coche blindado, pero no pensando en cómo vamos a hacer para que el fútbol mexicano progrese. Y está la contraparte, don Emilio, porque de pronto me da este panorama y digo, todos nos imaginamos justamente estas reuniones donde usted dice cómo llegan los dueños con tanta opulencia, pero ¿dónde quedan los jugadores? Durante mucho tiempo vimos este mercado de piernas, los famosos drafts, y cómo se negocian los jugadores, los traspasos, las compras millonarias, que a veces en el campo son muy diferentes a demostrar la calidad futbolística de un personaje. Pero también, por otro lado, los jugadores están un poco aislados de todo este emporio o están al margen de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha podido haber una organización real de jugadores, un sindicato, una organización que por lo menos entre ellos se defiendan? Bueno, definitivamente el sindicato no lo han dejado. Las autoridades futboleras no lo han dejado. Hay un sindicato, por ejemplo, en Argentina. Hay un sindicato, por ejemplo, en España. Que si se salen los dueños de lo que le conviene al jugador o de que no están de acuerdo jugador y dueño, se para el fútbol. Punto. En Argentina y en España. Se para. No hay más, ¿no? Aquí no se ha podido. Aquí la unión de jugadores, normalmente, no están los jugadores de alta categoría en ese momento, no están los jugadores cracks, no están los jugadores estrellas, no están los jugadores que ganan mucho dinero. Como ellos ganan mucho dinero, como ellos son cracks, ellos dicen, yo, ¿para qué me meto a los golpes? Si yo vivo como rey, gano como rey. Y entonces tratan de no meterse, ¿no? Uh-huh. Tenemos un ejemplo, Carlitos Albert. Carlitos Albert era un jugador crack, era un jugador que ganaba dinero y capitaneó un movimiento y lo borraron del fútbol. Lo borraron del fútbol, pero de un plumazo. Se acabó su carrera. Esos ejemplos, obviamente, los demás dicen no,
No, yo no me meto en eso. Si yo estoy muy bien, yo no me meto. Y los jugadores que están empezando, o los jugadores que no pudieron llegar, los jugadores medianones, vamos a decirle con todo respeto, pues esos no tienen la fuerza suficiente para hacer esos movimientos, ¿no? Uh-huh. Y al no tener la fuerza suficiente, pues se pliegan, ¿no? Y ahí van. Vaya, definitivamente no tienen lo que tienen que hacer. Y los dueños son iguales. Le voy a decir lo triste, mire, los dueños de los equipos de fútbol, la mayoría, no decir todos, son magnates. Son magnates que tienen bien merecido lo que tienen, porque han trabajado, tienen empresas poderosísimas, tienen empresas fuertes, pero se lo merecen porque han trabajado. Y el fútbol no es su fuerza principal. O sea, ellos no viven del fútbol. Tienen empresas muy grandes y muy fuertes, ¿no? El fútbol es su orgullo. El fútbol es para que son famosos. Usted podrá ser, yo le aseguro que un dueño de un equipo de fútbol que es campeón es más conocido casi que cualquier gobernador. Y tiene tanta fuerza en los medios más que cualquier gobernador. Entonces, eso les da, ¿no? Pero ninguno es su negocio principal. Se pelean con Televisa, se pelean con la televisión, que ahora también es TV Azteca, y TV Azteca y Televisa les empiezan a pegar donde les duele. Uh-huh. Les empiezan a pegar en sus negocios, les empiezan a pegar en sus emporios. Entonces, como usted comprenderá, dice, no, espérate, no, me pegan en mi negocio, me pegan en mi emporio, ¿verdad? Y al ratito no tengo ni negocio, ni emporio, ni fútbol. Entonces mejor me pliego a las peticiones de los señores que manejan el fútbol, me callo y se acabó. Y tenemos el caso de Jesús Martínez, de Pachuca. Sí. Jesús Martínez hizo un emporio. Es envidiable lo que el señor hizo y el emporio futbolero que tiene en Pachuca, con el equipo Pachuca y con la organización Pachuca, ¿no? Y él compitió para que manejara la selección nacional. Y iba bien, y empezó a juntar, eran 20 equipos, pues necesita usted juntar 11 para ganar la votación, ¿verdad? Pero le empezaron a pegar en el que el fútbol, la FIFA, prohíbe que los equipos de fútbol tengan algo que ver con el gobierno. Uh-huh. No pueden depender del gobierno ni tener algo que ver con el gobierno. Porque si es así, los pueden desafiliar. Y si los desafilian, se acaba. Entonces, le empezaron a pegar con que le habían regalado terrenos el gobierno, con que le había ayudado el gobierno, con que el tal y cual gobernador le había dado apoyo. Y entonces él dijo, no, que se queden con su selección, y yo no hago nada, mejor me quedo como estoy. Y punto, y así fue, y se quedó, y se plegó. Se hizo a un lado, sí. A lo de siempre. Bueno, escucharlo es realmente remitirnos a datos, a conocimiento, pero me llama la atención que lo siguen mucho las nuevas generaciones, don Emilio, porque tienen el referente de lo que usted hizo con el Puebla, de lo que vivió, y yo le diría, de aquella época de turbulencias donde hizo usted la gran dupla con Paco Ibarra y lograron poner en jaque obviamente a todo un emporio televisivo para luego enfrentar las vendetas gubernamentales y empresariales, pisando incluso la cárcel. Yo le preguntaría, ¿cuál es el momento que a pesar de todo ese golpeteo que vivió, la persecución, el hostigamiento, qué de todo aquello le gustaría volver a vivir? Pues la verdad todo me gustaría volver a vivir. Nosotros, tu servidor, hizo lo que hicimos con todo el apoyo de mi familia, el apoyo de mi señora, el apoyo de mis hijos, todos éramos enamorados del fútbol. Perdí al Puebla y era una tragedia, ¿no? Perdí al Puebla y en la casa no se hablaba, ¿no? O sea, perdí al Puebla, bueno, exagerábamos, ¿no? Pero todos estábamos metidos en un fin, ser campeones, hacer un equipo grande, ¿no? Entonces, basado en eso, ¿no? Juntamos unos poblanos que ellos quisieron hacer algo por Puebla, como Utolén,
como Migoya, como Pablo Mauro, mi tío, como varios, ¿no? Rivera, ¿no? Todos ellos dijeron, mira, yo de fútbol ni entiendo, cuando yo los reuní, cuando yo los vi, pero somos de Puebla, vivimos en Puebla y le debemos mucho a Puebla. Vamos. Y fueron, y fuimos todos juntos. ¿No? ¿Y cuál fue la gran idea? Ser campeones y hacer las cosas bien. Y estar en la federación, hacer las cosas bien. Y trajimos a Menotti, por ejemplo, el mejor entrenador que ha venido a México en la historia de México para la selección nacional. Así. Y vino Menotti, ¿no? Y cambió el fútbol mexicano. Si hubiésemos seguido, sabe Dios, igual estaría el fútbol mexicano con un gran progreso, ¿no? Oiga. Obviamente a mí me pegaban todos los días, abría ahí un periódico y todos los días decían algo de mí, algo malo, por supuesto, ¿no? Y pues, bueno, yo le digo que la junta cuando nosotros empezamos y cuando nosotros le ganamos a Televisa, ¿no? Fue 18-2 la primera junta. 18-2 eran 20 equipos. Los únicos equipos que votaron en contra eran Necaxa, América, que eran de Televisa. Ganamos 18-2, ¿no? Claro. Pero el golpeteo fue fuerte, el golpeteo fue entregado, el golpeteo fue dando y se fueron mermando. Las universidades les dio miedo que los exhibiera la televisión y se fueron restando, ¿no? Y cuando nos dieron el caballazo, ¿no? Pues ya no fuéramos 18-2, ya fuimos 17 en contra y 3 a favor, ¿no? El ingeniero Leaño de los Tecos de la universidad, un tipazo que nos ayudó siempre, ¿no? Los Azules, de Cruz Azul, que siempre me ayudó. Yo por eso evadí hablar de Billy, porque la verdad, un tipazo conmigo, ayudó siempre. Ya lo que están juzgándolo, yo no sé si tengan razón o no tengan razón. Espero que se salve, porque la verdad con nosotros fue un amigo, y el amigo pues hay que respetarlo mucho, ¿no? Así es. Entonces, así acabamos derrotados, ¿no? Y pues, perdimos todo, perdimos el Puebla, porque el Puebla nos lo compraron a fuerza, nos clausuraron el estadio, tuvimos que jugar varios partidos de judíos errantes, ¿no? Nos hicieron una guerra grande, una guerra fuerte, ¿no? Yo acabé en la cárcel, en la Crujía 11, que gracias al ingeniero Leaño me sacó, dormí una vez ahí en la Crujía 11, pero él me sacó porque era un infundado absoluto, ¿no? Pero sin embargo, para mí fue los mejores momentos de mi vida. Puedo repetir, porque sí estaba todo sumado, toda la familia, con mi señora, mis hijos, todos, ¿no? Entonces, éramos una fuerza, la verdad, una fuerza fuerte, valga la redundancia. Oiga, don Emilio, y tocando el tema de casa, yo le pregunto, ¿qué pasa con el Puebla? ¿Qué hay que hacer para retomar ese timón de los buenos tiempos, donde los últimos tiempos que hemos vivido, no han sido nada buenos? ¿Cómo le hacemos para alinear y encaminar al Puebla de la Franja? El Puebla de la Franja necesitábamos unirnos un grupo de poblanos entregados, un grupo de poblanos que nos interese el fútbol y un grupo de poblanos que no tengamos al equipo Puebla como ahora, que es el viernes botanero. No, vaya, ahora sí, yo digo eso del viernes botanero, poner a mi equipo de viernes botanero no tiene madre, Rubín, no tiene madre eso de que lo pongan así, ¿no? Entonces, poner un equipo en que poco a poco traes un equipo en que importe que pierda, porque al viernes botanero lo que les importa es la propaganda del viernes botanero. Si ganan, empatan, pierden, les vale madre. Entonces, si a los directivos les vale madre, si a los directivos no le dan la importancia de vida a la ganada, empatada o perdida, los jugadores tampoco. Los jugadores ya salen, cumplen, cobran y se acabó. Se necesita un grupo que esté entregado, se necesita un grupo que son los jugadores, 22 jugadores,
¿no? Y 5, 6, 7 directivos, y que los 22 jugadores sepan que cuentan con esos 5, 6 o 7 directivos, cuentan para todo, ¿no? Y que si van bien, tienen todo, y que si no van bien, no tienen nada, ¿no? Eso es lo que se necesita, pasión. El fútbol sin pasión, no funciona. No funciona. Es como un matrimonio sin amor, no funciona. Así es, totalmente. Y yo vengo siguiéndolo ahí en sus redes sociales y me doy cuenta de los comentarios que le pone la gente y le dice que acá y que allá. A ver, don Emilio, ¿por qué lo ha pensado tanto para regresar al fútbol? Bueno, porque es otra época, necesita uno mucho dinero, necesita uno, no es lo mismo, como dicen los tres mosqueteros, que 30 años después. Yo tenía 50 años, empecé más joven, yo tenía 50 y tantos, era una lucha diaria, una lucha sin cuartel, ¿no? Ya, ahorita me queda mucho ánimo, sí, pero el dinero no alcanza. Ahora, tener un equipo, necesita una empresa, o 2 o 3 o 4 empresas que se junten, ¿no? Por eso le digo, si se juntan 5 o 6 empresarios fuertes, ¿no? Con el afán de que Puebla recupere sus tiempos de antes, con el afán de que sea un semillero de chavos que se van a estar lejos del vicio y que van a estar todos añorando la camiseta del Puebla, ¿no? Que cuando van a entrenar dicen, yo dentro de un año quiero entrenar pero con el equipo Puebla, o voy a jugar con el equipo Puebla. Eso se crea una rueda poderosa, fuerte, ¿no? Y está metida la gente, las veces que fuimos campeones, era una entrega absoluta, era una pasión de toda la gente. En los desfiles de la victoria que se organizaron, que en ese entonces organizó don Enrique Montero Ponce, un gran amigo que ya está en el cielo, ¿no? Pues fue una euforia, no se imagina cómo. Bueno, los 3 desfiles de la victoria, cuando fuimos campeones la primera vez, cuando fuimos campeones la segunda vez, y cuando fuimos campeones que subimos y recuperamos la primera fuerza, ¿no? Claro. Entonces, la categoría, eso fue una entrega, y la gente estaba entregada, y los partidos de finales de campeonato y la liguilla, la gente no cabía en el estadio, estaba lleno, todo, absoluto. Estaban sentados gente en la escalera, en todos lados, ¿no? Pero cuando viene un vacío como el de ahora, que el estadio está vacío. Entonces a la gente, pues allá no le interesa tanto, desgraciadamente, ¿no? A los directivos, pues están en su viernes botanero. Y a los jugadores, ahí la van pasando. Pues la cosa, ahora sí, que como decía un entrenador, un brasileño, amigo mío, Carlitos Peter, en paz descanse, la cosa se pone prieta. Oiga, y en el presente y como jugadores activos en el fútbol mexicano, si yo le pregunto por 3 figuras que sean esa representación de jugadores con una buena solidez en el balompié, ¿a quiénes señalaría, don Emilio? Bueno, mira, me encanta el Chicharito, porque el Chicharito es toda entrega, toda lucha, toda pasión, ¿no? Obviamente se fue a Europa, triunfó en Europa, ¿no? Ahora ya con menos facultades, pues está en la liga americana, ¿no? Uh-huh. Abela, un jugadorazo también, que estuvo en Europa también ya se fue a la liga americana, ¿no? Y obviamente el mejor jugador, sin duda cabe, que ha habido es Hugo Sánchez, ¿no? Eso es definitivo, ¿no? Pero yo estoy hablando de jugadores más actuales, ¿no? Pero el que más ha triunfado en Europa, el que triunfó absolutamente, ¿verdad?, fue Hugo Sánchez, ¿no? Y le metió todo el corazón del mundo, porque al principio no fue bien recibido, y pudo con todo eso, ¿no? Claro. Y mire que Hugo Sánchez, cuando yo estaba en la selección, era yo presidente de la selección, a Hugo Sánchez lo trajeron de Europa para fundirme
a mí y a Menotti. ¿Quién? Televisa. ¿Por qué? Porque querían que fracasáramos, ¿no? Entonces Hugo Sánchez vino y habló mal de mí, habló mal de la selección, habló mal de Menotti, ¿no? Y le digo un secreto que no como quiera he dicho, pero te lo digo porque hubo en la selección nacional, ¿no? Cuando el entrenador daba los jugadores escogidos, ¿no? Al primero que le daban era a mí, la lista. Menotti me lo daba prácticamente personalmente, ¿no? Y yo veía la lista, ¿no? Bueno, y en esa vez, cuando habían traído a Hugo Sánchez para golpearme, yo vi Hugo Sánchez, decía. Entonces hablé con Menotti. Y yo nunca me metí en el selección, en jugadores, nunca me metí, apoyaba yo con todo, pero obviamente a un señor como Menotti no le pudo decir nada, ¿no? Yo dije, te voy a pedir un favor, César. Sí, Emilio, ¿qué? Borra a Hugo Sánchez. Pero hombre, ¿cómo? Sí, el señor viene a pegarnos, el señor viene a golpearnos, el señor que dijo que no quería estar en la selección mientras tu servidor y Paco Ibarra estuviera. Bórralo, por favor. ¿O es importantísimo? No, dice, es necesario, pero no indispensable. Bórralo. Y lo borramos, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces, es la única vez que yo me metí a opinar a Menotti y me hizo caso, ¿no? Menotti y nosotros tuvimos una amistad, tenemos una amistad grande. Menotti es el mejor entrenador que ha venido a México a la selección, ¿no? Y es un tipazo. Don Emilio, y para cerrar ya esta conversación, que yo le agradezco mucho, le preguntaría cuál sería la frase con la que le gustaría ser recordado en el fútbol mexicano. ¿Cuál sería la frase que me gustaría? Pues, hombre, 2 frases, ¿no? A ver. ¿Le parece bien? Campeón y renovador. Así. Porque eso hicimos. Perfecto. Fuimos campeones y renovamos. Don Emilio, le quiero dar las gracias por acompañarnos en Los Alquimistas del Poder. No va a ser la única vez porque para la próxima tenemos cita, pero hablando de la política, ya que lo vemos muy activo en ese campo como diputado local en Puebla. Así que ya estaremos platicando de todo lo que ha hecho, pero en tanto le quiero agradecer por compartir con nosotros en este espacio anécdotas, su conocimiento y sus puntos de vista que siguen siendo un referente para toda la actualidad del fútbol mexicano. No, muchas gracias. A mí platicar de fútbol es una maravilla. Platicar de fútbol es una cosa que conozco muy a fondo, ¿no? Que gocé muy a fondo, que luché muy a fondo, que yo creo que triunfé, aunque después acabé en la crujía 11, pero creo que al fin y al cabo triunfé. El Puebla llegó a alturas insospechables, la selección llegó a jugar muy bien, fuimos a la Copa América, fuimos a la Copa Libertadores, aunque nosotros no acabamos de llevarlo, lo llevaron ya después de que nos corrieron a nosotros, pero dejamos el camino abierto, ¿no? Y creo que luchamos por los jugadores. Es una cosa importante. Los jugadores es la parte importante del fútbol. Y los jugadores tienen que ser respetados, ayudados, ¿no? Porque tienen una vida deportiva muy corta, y en cualquier momento se puede acabar. Entonces, uno tiene que, primero que nada, los jugadores, ¿no? Y de ahí para adelante. Perfecto, don Emilio. Pues le agradezco de nueva cuenta que nos haya acompañado. Vamos a seguir en contacto porque su opinión, reitero, sigue siendo un referente en México. Así que agradecida de que nos haya acompañado en Los Alquimistas del Poder. Gracias, don Emilio. Para servirnos, un abrazo a todos. Polémico, disruptivo y contundente en sus aseveraciones y planteamientos futbolísticos, así sigue siendo Emilio Maurer. Les agradezco la compañía en este episodio de Los Alquimistas del Poder. Síganos en nuestras plataformas digitales y recuerden que tenemos una cita en la próxima para abrir conversación y que entre todos sigamos construyendo opinión. Hasta la próxima.